El proyecto para encontrar la ruta marítima a la India fue ideado por Juan II de Portugal como medida para reducir los costes de los intercambios comerciales con Asia, en un intento de monopolizar el comercio de las especias. Con una presencia marítima cada vez más sólida por parte de Portugal, Juan II anhelaba el dominio de las rutas comerciales y la expansión de su reino, que empezaba a transformarse en un imperio, pero que tras haber rechazado el proyecto de Cristóbal Colón y después del descubrimiento de América por parte de Castilla, veía peligrar sus intereses a pesar de los tratados sucesivos de Alcacobas y Tordesillas. A pesar de que Juan II fue el principal promotor del proyecto, la empresa no sería realizada durante su reinado, sino durante el de su sucesor Manuel I, quien designaría a Vasco da Gama para esta expedición, manteniendo en lo posible el plan original de su antecesor. Sin embargo, esta expedición no contaba con el apoyo de la clase alta del reino, que en las Cortes de Montemor o Novo de 1495 manifestó de modo patente su oposición a la empresa. Se contentaban con el comercio con Guinea y África del Norte. Además temían por el mantenimiento de los territorios de ultramar, por el oeste, por el coste que implicaba la expedición y por el mantenimiento de las rutas marítimas que resultasen de ella. Esta posición está personificada en la obra Os Lusíadas de Luis Vaz de Camões en el personaje de Beljo do Restelo, que se opone a embarcarse en la armada. El rey Manuel I no participaba de la opinión de la nobleza y mantuvo el plan de su predecesor, Juan II. Mandó aparejar las naves y escogió a Vasco da Gama, caballero de su casa, para capitanear la expedición. Curiosamente, en el proyecto original de Juan II era el padre de Vasco, Estevão da Gama, quien debía capitanear la expedición, pero ya había fallecido en las fechas que se preparó la flota. El 8 de julio de 1497 se iniciaba la expedición que terminaría 2 años después con la entrada de la nave Bezío en el estuario del río Tajo, trayendo las buenas nuevas del descubrimiento. Antecedentes. Las especias eran consideradas desde siempre como el oro de las Indias. La canela, el jengibre y la pimienta eran productos difíciles de obtener y de precio elevado, y por los cuales siempre se esperaban las caravanas o mercaderes provenientes de Oriente. Tras la conquista otomana de Constantinopla en la segunda mitad del siglo XV, la ruta terrestre de las especias se explotaba principalmente por las repúblicas italianas de Génova, Venecia y Pisa. Se volvió más complicada y finalmente monopolizada, principalmente por Génova, lo que incitó a las potencias europeas a encontrar una ruta marítima que evitase las tierras turcas o los establecimientos genoveses. Así, Castilla preparó su expedición a las Indias por la ruta del oeste, lo que le permitió descubrir América, mientras que Portugal intentó encontrar su propio camino al este. Para la preparación de la expedición se realizaron con anterioridad expediciones previas con el fin de recabar información sobre los reinos y posibles enemigos o aliados. La costa africana ya no era totalmente desconocida, pues se habían realizado diversas expediciones anteriores, desde la llevada a cabo por el navegante Janón de Cartago y la posible circunnavegación fenicia de África. Las exploraciones de la costa africana hasta Sierra Leona del príncipe Enrique el Navegante y otras llevadas a cabo por otros marinos portugueses o de otras nacionalidades europeas,
como la llevada a cabo en 1291 por los dos hermanos genoveses Ugolino y Badino Vivaldi y financiada por Teodosio Doria. E incluso las exploraciones árabes, sobre todo centradas en la costa oriental del continente, habían arrojado luz sobre la geografía africana y las rutas de navegación. Antes de emprender la expedición, Juan II procuró informarse del supuesto reino del preste Juan, un cristiano que tal vez pudiera colaborar con los portugueses. En 1481, Juan Alfonso de Aveiro realizó una expedición al reino de Benín y recogió información acerca de un cuasi legendario príncipe Ogané, cuyo reino se situaba mucho más a oriente que Benín. Este príncipe era cristiano y gozaba de gran veneración y poder. Se decía en Benín que este reino distaba de ahí 20 lunas de camino, según el relato de Juan de Barros, correspondía a 250 leguas. En 1486, Bartolomé Díaz emprendió la expedición que logró culminar con éxito el proyecto que iniciaría Enrique el Navegante al alcanzar el extremo sur de África y doblar el Cabo de Buena Esperanza, lo que daba pie a una conexión marítima entre Europa y la India. La expedición sirvió también para reconocer gran parte de la costa occidental de África. Sin embargo, no logró contactar con el mítico reino del preste Juan, el que se suponía reinaba en un territorio de Oriente y podría ayudar a los cristianos en sus exploraciones y luchas contra los musulmanes. Animado por estas noticias obtenidas en Benín, Juan II en 1487 a Fray Antonio de Lisboa y a Pedro de Montarroyo para que obtuvieran de Oriente nuevas informaciones que pudieran localizar al preste Juan, al cual parecían corresponder las descripciones que le llegaban del príncipe de Ogané. Pero estos exploradores no lograron pasar de Jerusalén, ya que ambos desconocían la lengua árabe y por medio decidieron retornar a Portugal. A pesar de ello, los conocimientos que se tenían sobre Oriente eran muy difusos y generalmente llenos de historias fantásticas. Era necesario el conocimiento del mercado oriental, de las especias y un contacto directo con los países de origen, por lo que con mucho cuidado y secreto preparó una nueva expedición en la que participaron 2 hombres de la confianza del rey y conocedores de la lengua árabe: Afonso de Paiva, de Castelo Branco y Pero da Covilhã o Covilhão. Estos emprendieron su camino vía Valencia, Barcelona, Nápoles, Rodas, Alejandría, El Cairo y el Golfo de Edén, haciéndose pasar por comerciantes de miel para intentar pasar inadvertidos frente a los comerciantes árabes y venecianos. A partir de aquí, se separaron siguiendo caminos diferentes. Alfonso de Paiva siguió camino a Etiopía, aunque fracasó en su intento y murió durante el viaje, mientras que Pero da Covilhã se dirigió a la India vía Hormuz. Este tuvo más suerte y tras viajar a la India se dirigió a Etiopía, donde finalmente murió. Pese a que ninguno de los 2 exploradores volvió a las informaciones suministradas por Covilhã a Juan II sirvieron de base para preparar la expedición posterior vía marítima. El plan de viaje tenía entonces que asegurar la ruta y para ello era necesario instalar factorías y construir fortalezas a lo largo de todo el camino. El capitán de la misión debía ser capaz no solo de dominar los elementos y comandar la expedición en el mar, sino también de establecer relaciones diplomáticas con los monarcas de los reinos que se encontrara en el camino. No sería durante el reinado de Juan II, que tenía una fuerte oposición de la corte cuando se iniciaría la expedición, sino durante el de su sucesor, Manuel I, quien no participaba de la opinión general y creía que la expedición era una buena oportunidad de dominar
el comercio con Oriente.